Continuemos con la muestra de trabajos que se realizan en la Red de Ambiente y Sustentabilidad del INECOL, y para ello tenemos la fortuna de tener aquí con nosotros a la doctora Marta Bonilla, y nos gustaría saber cuál es su campo de acción. Sería muy interesante que el público escuche esto. Gracias, Sergio. Pues mira, yo estoy interesada en los bosques tropicales. La verdad, eso es lo que a mí me apasiona. Y me interesa entender por qué son como son, por qué existen y por qué se transforman en general. Entonces, la forma en que abordo mi investigación es a través de dos líneas que para mí son complementarias. Por un lado es el cambio de uso del suelo, que precisamente a partir de estudios con distintas técnicas identifico en qué zonas existen, en qué zonas se están degradando y en qué zonas ya han sido reemplazados por otro tipo de cobertura, por otra actividad. Trato de entender los factores por los cuales continúan o se han transformado o ya no existen. Y a una escala menor me interesa tratar de identificar las barreras que impiden la recuperación de estos bosques tropicales y buscar distintas técnicas o estrategias que ayuden a la recuperación de especies importantes o de la cobertura. Entonces esto se resume en dos líneas básicas, que una es el cambio de uso del suelo y por otro lado la restauración ecológica. Entonces para mí son dos líneas complementarias que abordan mi interés mayor a distintas escalas. Por un lado, como te decía, pues quizá con ayuda de sistemas de información geográfica, de imágenes satelitales, a una escala mucho mayor, de cuenca, de paisaje, de estado, hasta de país, identificar dónde están las coberturas, las distintas coberturas de bosque y qué hay en esos sitios que no son bosques ya y que quizá nunca fueron, ¿no? También eso me interesa. Y por otro lado, como te decía, a escala local con técnicas muy específicas de restauración, pues eso, entender cómo podríamos recuperar algo de lo que se ha perdido. Claro. ¿Podrías platicar un poco más de qué técnicas o cómo es tu forma de abordar esto de la restauración? Claro. Bueno, para la restauración, sí. Yo me he enfocado mucho al estudio de especies de dosel, de los árboles. A mí me interesan los árboles. Y he puesto particular énfasis en especies que están amenazadas, en algún rango de amenaza, ya sea peligro de extinción, simplemente amenazada, vulnerabilidad. Entonces, en estas especies, particularmente ahora, pues sí, en este hermoso lugar donde nos encontramos, pues me he centrado en el estudio del bosque mesófilo de montaña. Lo que busco, mucho de lo que busco yo y mis colegas, porque no hago esto yo sola, lo hago con estudiantes, por supuesto, y con colegas de aquí del INECOL y de otras instituciones, es identificar estrategias que permitan el establecimiento de estas especies. Entonces, lo que hacemos es desde ir al bosque y buscar bancos de semillas y buscar especies semilleras, colecta de semillas, venimos aquí al vivero, las propagamos, germinamos, tenemos un montón de plantulitas de distintas especies que nos interesan, y una vez que tienen cierta talla, pues hay muchos sitios donde tenemos contacto, ya sea con dueños de predios, potreros abandonados. Generalmente en esta zona donde se da tanto el café de sombra, también hubo en algún momento una transformación hacia la ganadería, y actualmente se ha abandonado mucho, y muchos propietarios están interesados en recuperar algo de cobertura de dosel, y tienen pues una sensibilidad bastante grande por estos temas que nosotros tratamos. Entonces, cuando hemos propuesto, en vez de empezar a hacer una restauración con una especie pionera de
de baja talla, de rápido crecimiento, pero que realmente no ocupe el lugar de las especies importantes del dosel, nosotros le proponemos pues que utilicemos este tipo de especies. Y entonces, dependiendo del grado de degradación del sitio, tenemos distintas técnicas, ¿no? O sea, desde tener siembras de plantaciones, así a cielo abierto, que contrario a lo que se esperaría, las tasas de supervivencia de muchas de estas especies que son típicas de dosel es bastante alta, y el crecimiento, entonces hay especies que responden de forma que no hubiéramos esperado, que entonces hablan sobre el potencial que tienen de recuperarse, de mantenerse, hasta acompañarlas con especies nodrizas, estas que sí son las que crecen más rápido. Entonces siembras un arbolito que es fijador de nitrógeno, que crece rápido, que crece muy bien en cielo, en zonas abiertas, y al lado siembras una especie que sí quizá necesita un poco más de protección, y tenemos resultados muy interesantes. Entonces hay técnicas que se llaman de nucleación, como esta que te estoy platicando, hacer plantaciones tal cual, ir a bosques secundarios donde sí existe dosel, pero que la composición de especies es muy pobre, y entonces enriquecemos con estas especies, y así se le llama esa técnica, enriquecimiento de bosques con estas especies clave que nosotros estamos interesados. También hay otras formas muy interesantes y muy poco costosas, porque eso es una cosa que tiene la restauración, que cuesta bastante dinero. Y hay técnicas simplemente de siembra directa de semillas. Entonces hemos hecho aquí en el INECOL muchos estudios sobre experimentos pareados con siembra de plántula y siembra de semilla, y la verdad es que varía obviamente entre especies, pero los resultados pues son muy alentadores, ¿no? Entonces a mí me gustaría que en particular ese tipo de información que hemos generado sirva a tomadores de decisiones que generalmente utilizan una o dos especies que son muy conocidas, que pues está probado, que parece que se establecen rápidamente y que tienen altas tasas de supervivencia, pero a la larga no es así, y a la larga no estás realmente manteniendo una composición de especies, ni siquiera dándole una oportunidad a estas especies amenazadas de establecerse. Entonces pues eso es una de las formas en que nos acercamos hacia la restauración. Pues como lo estás explicando al principio suena muy fácil, pero yo creo que esto es complicadísimo. ¿Qué tan cierto es que se sabe muy poco de la reproducción y de la manera en la que crecen las plantas nativas que no son las comunes que suelen utilizarse para reforestar? Pues sí, exacto, se sabe poco de estas especies. O sea, vaya, aquí en el INECOL hay botánicos fantásticos que han generado mucha de esta información, pero realmente no hay muchos experimentos de propagación, ¿no? Como te decía, desde encontrar los árboles nodriza, que sea más de uno, porque pues, lo que quieres es diversificar el pool genético, encontrar los momentos en que están en época semillera. No todas las especies producen semilla anualmente. Colectar las semillas, de esas semillas que se colectan pues hay un alto porcentaje que no son viables, ¿no? Entonces de hacer las pruebas, de ver cuántas van a ser viables, las distintas técnicas, hay algunas que necesitan un tipo de escarificación, hay otras que hemos visto que con frío, manteniéndolas congeladas funciona, y otras que sí necesitan casi mecánico, ¿no? Y después medir simplemente eso, ¿no? Tasas de germinación, saber cuánto de un pool de semillas, cuántas van a germinar. Y de esas que germinaron, cuántas van a llegar a tener 10 centímetros, medio metro, 2 metros, en cuánto tiempo lo tienen, están ensanchando el tallo, ¿no? Entonces, sí, generar esa información base es súper importante, porque tampoco quieres mandar una especie al matadero, ¿no? O sea, es muchísimo trabajo precisamente, y para la especie, para uno es mucho dinero invertido, y lo que quieres es asegurar que estas especies que vas a introducir lo hagas en los sitios clave donde van a tener el mayor potencial de establecimiento para llegar a ser un árbol adulto y reproductivo también. Claro.
Ahora, yo tenía, y esto también implica la dificultad de tu trabajo, esto de la reforestación y recuperación de bosques, sobre todo tropicales. Yo tenía la idea de que cuando en un terreno se elimina la selva, es muy fácil que se erosione y que el suelo útil que permite el crecimiento de plantas se pierda. Entonces, ¿cómo superan este tipo de problemas cuando quieren reforestar un área que pues está bajo condiciones muy deterioradas en cuanto a suelo? Claro, bueno, primero sí es buenísimo lo que me preguntas, porque ahí podemos hacer justo la distinción. Nosotros tratamos, aunque implícitamente reforestamos porque recuperamos una cobertura forestal, nosotros lo que queremos es restaurar un bosque, porque la reforestación tal cual como práctica es simplemente eso, aumentar la cobertura forestal y no importa la especie que se utilice. Nosotros con la restauración lo que intentamos es eso, tratar de mantener la funcionalidad del ecosistema con las especies o con una proporción de estas especies. Tampoco se puede replicar, nunca se puede llegar a ese ecosistema, aunque sea tu meta, está bien tenerla como meta, pero no es sí, o sea, se necesitarían siglos de evolución para llegar a eso, pero sí podemos manejarlo de forma en que no sea simplemente un monocultivo de pino, ¿no? Por ejemplo, sino que solamente aumente la cobertura forestal, sino que tenga funciones del ecosistema original. Entonces, sí, por supuesto, al haber una deforestación, porque además cuando ocurre una deforestación, pues es porque va a haber otra actividad, va a haber una actividad ganadera, va a haber una actividad agrícola, y la ganadería pues apizona, compacta los suelos, se siembra pasto exótico que no permite ni siquiera, en muchos casos puede haber banco de semillas, en muchos casos ni siquiera se logra porque es tan densa los estolones del pasto que no permiten ni siquiera la entrada de muchas de las semillas de especies de semillas de varias especies. Y en el caso de la agricultura, pues sí, después de varios ciclos pierde muchísimos nutrientes. Entonces, parte de lo que hacemos, que hemos estado probando, es esto que te decía de meter nodrizas que son fijadoras de nitrógeno. Entonces, lo que hacemos es tomar muestras de suelo, analizarlo antes de, durante el experimento, y el chiste es seguirlo. Estos experimentos no los podemos abandonar, son trabajos de vida, ¿no? Porque pues toma años recuperar un ecosistema. Entonces, ver en qué momento se recupera pues sí, la composición de los nutrientes del suelo es algo muy importante para que informa estas técnicas de restauración. Y nosotros no utilizamos abono, se puede, hay distintos tipos de abonos naturales para suelos muy degradados, pero algo que tiene esta zona en estos bosques es que son muy fértiles, a pesar de la transformación que han sufrido. Es un ecosistema muy resiliente que con una ayudadita, con quitar la perturbación y dar una ayudada, la verdad el potencial es altísimo. Hemos encontrado en algunos potreros abandonados que simplemente la remoción del pasto y el movimiento de la tierra existente permite que se generen núcleos con cosas diferentes de lo que hay alrededor. O sea, hace pequeños parchecitos de bosque. Claro. Independientemente de tener un paisaje bonito en estos ecosistemas recuperados, ¿cuál es la importancia real de mantener estos ambientes naturales funcionando adecuadamente? Porque bueno, los árboles efectivamente van a dar una cobertura que permite el crecimiento de especies nativas en el sotobosque, en la parte inferior. Y adicionalmente, pues digamos que es el hogar, la casa y lo que soporta a toda una red trófica importantísima en el ecosistema, donde, bueno, no son nada más mamíferos, aves y cosas por el estilo, sino también una multitud de artrópodos, insectos, que también a su vez
forman una parte importantísima en cuanto a polinización, eliminación de plagas, etcétera. Yo creo, y evidentemente por lo que has dicho, es importantísimo primero establecer las especies arbóreas, lo que facilitaría la recuperación de un ecosistema lo más parecido posible a ese que teníamos con siglos de desarrollo, ¿no? ¿Cuál, además de eso, es la aplicación del trabajo que estás elaborando? Bueno, como te mencionaba, sí, efectivamente, o sea, los bosques, cualquier ecosistema, ¿no? Pero en este caso los bosques pues soportan vida, o sea, soportan que se dé la vida inclusive para nosotros, o sea, de forma cercana o lejana, pues todos los beneficios que obtenemos pues es de los ecosistemas sanos. Entonces, sí, mi interés es que mi investigación logre traducirse a acciones fáciles, bueno, no sé si sean fáciles, pero acciones de manejo de recursos. Y para esto, además de esta parte de restauración que estábamos platicando, o sea, de llegar a ese punto de recuperar el ecosistema que ha sido transformado, para mí es muy importante entender por qué se transformó. Y entonces, una parte esencial de mi investigación es eso, hablar con la gente y tratar de entender si es el ganadero que decidió dejar de tener ganado y quiere transformar su parcela a otra cosa, entender por qué. Pero también a los productores que deciden cambiar de actividad productiva, o sea, ya no quiero tener ganadería, pero no quiero un bosque, quiero tener ahora limón, eso es lo que voy a hacer. Entonces, tratar de entender esos factores económicos, culturales, sociales, ¿por qué? ¿Por qué la gente usa sus recursos como los usa? Esa motivación, entender esas motivaciones, da información que yo esperaría pudiera servir para la generación de políticas públicas, ¿no? O sea, entender tanto la degradación del ecosistema a múltiples escalas como las razones de la gente por transformar hacia un lado o hacia otro, en conjunto yo creo que puede dar información muy valiosa para eso, para el manejo de recursos. Y eso es lo que yo quisiera que fuera el fin último. Estos árboles que se utilizan para la reforestación no necesariamente tienen que tener una utilidad directa para el humano, o sí. No, para la reforestación tal cual, no, ni siquiera para la restauración, no tiene. Intentamos también que sean en muchas ocasiones especies útiles. No, muchos de los proyectos que tenemos, de hecho qué bueno que lo preguntas, no están encaminados solamente a mantener bosques prístinos que no se toquen. Creemos que es importantísimo que existan estos reservorios, pero también sabemos que hay especies que son utilizadas y que están en peligro precisamente por el alto uso que tienen. Entonces, tratar de mantener diversidad genética de ellas y que existan simplemente en su presencia es uno de los objetivos. Y hay justo al escuchar a la gente, al hablar con los productores y entender qué quieren y por qué van a cambiar, pues también es importante escuchar qué tipo de especies son las que desean, porque si no tienen el recurso ahí, igual lo van a buscar en otro lugar. Y hay especies que se utilizan para leña y hay especies que son precisamente atractoras de polinizadores, no las de dosel necesariamente, pero hay muchísimas especies que piden para que atraigan, por ejemplo, a abejas, para productos de la colmena, muchísimo, ¿no? Medicinales. Entonces eso también es muy importante, no solamente, aunque no es por ahí por donde yo me voy tanto mi investigación, pero la propagación de estas especies útiles de manejo, sí, claro. Pues. Entonces debo de entender que mantienes un banco de semillas de especies nativas que no necesariamente tienen un interés económico. Sí, claro, por supuesto. Y no es que tengamos el banco, más bien cuando sabemos que hay, vamos, colectamos y las ponemos a propagar. Okay. Eso es lo que intentamos. Y entonces tenemos aquí en el vivero de abajo, en un vivero que tiene el INECOL, aquí en sus instalaciones, sí, muchísimos arbolitos de varias especies, algunas que son
muchas, la mayoría amenazadas, endémicas muchas de ellas. Sí, es lo que intentamos. Más que mantener el banco es propagarlas y tratar de utilizarlas en distintos proyectos. Pues es un trabajo muy interesante, importante y necesario de realizar, pues no nada más desde el INECOL, ¿no? Sino desde muchísimas partes en México para recuperar nuestro ambiente del cual vivimos, ¿no? Te agradezco mucho Gracias, tu plática, Sergio. ha sido muy instructiva. Qué bueno, muchas gracias.